Muy buenas noches. ¿Están viendo mi escritorio, por favor? Los participantes del curso. Sí, ya listo. Gracias, Sí, muy se ve, amables. doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de la maestría en Administración y Gestión Pública. Eh, Me siento realmente honrado por estar con ustedes y agradecido a la ESAM por la invitación que me ha hecho. Bueno, yo también soy parte de la institución y bueno, que me tomen en cuenta para dictar la materia para mí es tremendamente fabuloso. Yo estoy muy contento y realmente vamos a hacer todo el esfuerzo para satisfacer las expectativas tanto de la empresa como de ustedes. Entonces, me voy a presentar como un resumen de mi currículum vitae. Mi formación académica, he logrado 18 diplomados, son más diplomados, y fundamentalmente los diplomados que he logrado son en las áreas de investigación, de educación y de planificación estratégica, que son las cosas a las que me dedico y las que más quiero en realidad, ¿no? Después he logrado 3 maestrías, una maestría en educación superior, una maestría en planificación estratégica, que es de lo que vamos a hablar hoy día, o a partir de hoy día. Así que es algo que realmente a mí me apasiona, me encanta, ¿no? Es parte de mi vida la planificación estratégica y espero pues compartir con ustedes alguna experiencia, ¿no? Y, y no en el plano de docente, porque realmente yo no me animo a asumir ese rol, pero sí en el plano de guía, de facilitador. Ese rol sí lo voy a asumir, entonces en ese contexto voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos previstos, ¿no? Después tengo una maestría en seguridad, defensa y desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales y he logrado mi título de PhD, de doctor, del año 2014. Y gracias a Dios, miren, este logró ser el primer doctor de Bolivia en mi especialidad, que es seguridad, defensa y desarrollo. Y mi orientación a nivel doctoral es la investigación científica y la gestión estratégica, ¿no? De la cual una parte es la planificación estratégica, ¿no? Entonces, esa es eh, mi hoja de vida. Creo que tenemos algún problemita. A ver, perdón. Exquisito. ¿Qué es este? ¿Qué es hoy? ¿Vos quieres venir en Matito? No, te lo vas a sentar. No entiendo qué ha pasado. Bueno,
¿Ahora se ve la pantalla? Mil disculpas, no sé qué ha pasado con la computadora. ¿Ve la pantalla? Sí, sí, Perfecto. Bueno, entonces les había comentado algo de mi formación académica y en cuanto a mis actividades, ahora estoy trabajando en la parte de la dirección de planificación estratégica de la Universidad Siglo XX en convenio con ESAM, ¿no? Entonces estoy a cargo de la planificación. Después tenemos un centro de investigación y estudios estratégicos en la ESAM, del cual también soy su director. Este es un órgano que permanentemente se dedica a la investigación de aspectos estratégicos, ¿no? Esa es la tarea. Después, he tenido la suerte de ser invitado por una corporación internacional que está en Vancouver, Canadá, de la cual soy su asesor estratégico, que es la Sunking Energy. Y esta corporación se dedica a hacer diferentes emprendimientos, ¿no? A nivel latinoamericano y, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con ellos, a invitación de ellos y estoy permanentemente colaborando. Después tenemos un emprendimiento personal, ¿no? Que es una consultora también a nivel estratégico. Y vean ustedes que prácticamente toda mi actividad está girando en torno a lo que es la educación y la estrategia en realidad, ¿no? Y después soy docente, ¿no? En algunas universidades acá en, 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 en La Paz, donde yo radico actualmente. Bueno, en realidad siempre he radicado acá en la ciudad de La Paz. Y, y bueno, esa es la actividad que realizo, ¿no? A nivel de docencia. Muy bien. El plan académico que he preparado para ustedes en el módulo de dirección y planeación estratégica es el siguiente, ¿no? Están consideradas 4 sesiones. El objetivo del módulo previsto para ustedes desarrollar habilidades y destrezas y actitudes para la dirección y planificación desde la perspectiva de la gestión estratégica integral. Distinguidos colegas, lastimosamente, no lastimosamente, ¿no? Más bien es una situación particular que ya por sí sola la planificación estratégica está dejando de ser un concepto paradigmático, ¿no? Entonces, paulatinamente está siendo superada por el concepto de gestión estratégica y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, hablar ya por sí solo de la planificación es un poquito desactualizado en realidad. Entonces, ahora la tendencia es justamente ya a visualizar ese conjunto integrado que es la gestión estratégica integral, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y que básicamente considera la prospectiva, una parte de la planificación, desde luego, el proceso de toma de decisiones, el control de gestión y la mejora continua. Entonces, 5 elementos en realidad conforman lo que es la gestión estratégica, orientados desde luego al ámbito de la administración y gestión pública. Entonces tenemos como recurso la plataforma de Zoom, las actividades, vamos a dar una conferencia inicialmente sobre los aspectos más importantes referidos a la gestión estratégica integral, que es la parte que nos toca, y vamos a tocar ahora en los primeros 2 subsistemas, el sistema de, mm, de, de perspectiva estratégica y el de planificación. Eso está previsto para esta clase. Y vamos a trabajar a partir de un estudio de caso en el que yo he tenido la suerte de participar. Mire, yo no soy, en realidad no trabajo para el gobierno en la actividad pública, pero he tenido la suerte de que, bueno, permanentemente me invitan, ¿no? Para que yo pueda asesorar al gobierno en temas de planificación estratégica. Y esto ha sido el año pasado y este año también. Entre el año pasado me han invitado para que yo asesore en el Palacio de Gobierno en el tema de la planificación estratégica. Entonces, al ser una planificación en el ámbito de la gestión pública, entonces es un buen caso que yo he elegido para que nos podamos desarrollar y también ustedes puedan acompañar. Entonces, vamos a ver algún video también y vamos a concluir la clase con un pequeño debate dirigido. Es lo que está previsto para el día de hoy. Este día vamos a ver 2 elementos. Uno, la perspectiva estratégica, que es algo muy interesante, ¿no? Vamos a aprender a conocer el futuro, ver quién no quiere saber qué es lo que puede pasar mañana o de aquí a unos años. Es muy importante.
Entonces, la segunda sesión vamos a hablar del proceso de toma de decisiones eh, como elemento del sistema de control de gestión y el sistema, perdón, del sistema de gestión estratégica y el segundo elemento del sistema, el control de gestión. Entonces, en la segunda clase vamos a avanzar estos dos elementos, ¿no? La toma de decisiones y el control de gestión. Está previsto. Y en la tercera clase vamos a ver el subsistema de mejora continua, que sería el último elemento, el último subsistema de lo que es la gestión estratégica integral. Y vamos a terminar esta parte, digamos, del curso, en esta tercera sesión, hablando de un sistema de interoperabilidad, que es importantísimo a la hora de la planificación estratégica, particularmente en el ámbito gubernamental. Y está previsto que el último día ustedes desarrollen una presentación, la presentación de la planificación completa. Entonces, en la medida que nos vayamos avanzando, yo voy a ir haciendo hincapié en las partes que tienen que trabajar a nivel grupal. Entonces, ya se ha organizado el curso en grupos de 8 personas y ya más adelante voy a explicar la tarea en sí que tienen que desarrollar. Inicialmente, deben realizar un relevamiento de información. Cada grupo va a elegir un municipio determinado, cualquiera. Yo sugiero un municipio pequeño, ¿no? Que tal vez conozcan ustedes. Y lo que vamos a hacer es simplemente planificar, ¿no? Una tercera o una cuarta ola del COVID. ¿Y por qué elegí este tema, no? Porque todos estamos viviendo en esta circunstancia y de seguro todos tenemos también inquietudes, ideas y también estamos percibiendo también algunos desaciertos en nuestras autoridades. Entonces, este es un reto muy importante y muy interesante para ustedes porque vamos a tener la oportunidad de planificar, ¿no? De plantear algunas sugerencias, algunas iniciativas para poder fortalecer la lucha contra el COVID. Entonces, yo recuerdo perfectamente que justamente este año, después del cambio de gobierno, me habían pedido eh, del COE nacional, mi opinión con respecto a los escenarios que se podían plantear con respecto al COVID. Y yo les había dicho claramente, ¿no? La segunda ola era inminente y les había indicado también que el virus iba a mutar. Y eso es justamente lo que ha pasado. Entonces, imagínense ustedes, la idea es que el grupo de 8 personas asume el rol de ser parte de un municipio, de la alcaldía de un municipio X. ¿No? Tiene que ser alguien el alcalde, se organizarán ustedes internamente, ¿verdad? Entonces, la idea es planificar, hacer un plan estratégico, ¿no? Altamente previsor, altamente proactivo para enfrentar la mutación del virus en adelante, ¿no? Puede ser que con la vacuna tengamos salvado el momento, ¿verdad? Pero, ¿qué puede pasar si es que el virus muta y la vacuna no es capaz de enfrentarla? Adentro, Entonces, adentro. ese micrófono, por favor, tiene que estar apagados los micrófonos de sueco. Entonces, de eso trata el trabajo. Y, o sea, entonces vamos a terminar la cuarta. El micrófono, por favor, hay un micrófono que está prendido. No vamos a poder continuar, sino... Ya, gracias, muy amable. Entonces, esa es la actividad que vamos a desarrollar. Y la primera actividad que tienen ustedes, porque la metodología en Santa Cruz es que entre cada clase hay una actividad, ¿verdad? Entonces, ya a nivel grupal van a hacer una recopilación de información. Eligen un municipio ustedes. Obviamente esto va a ser por internet, ¿no? O sea, no hay necesidad tampoco de ir al municipio, ¿verdad? Entonces, pero la idea es obtener la mayor cantidad de información de ese municipio con respecto al COVID. O sea, pónganse ustedes en lugar de ser autoridades del municipio, el alcalde, el consejo municipal, etcétera, vean ustedes. Y tienen la tarea de planificar una tercera o cuarta ola contra el COVID de ese municipio. Entre la primera tarea que tienen que hacer esta semana es recopilar toda la información posible de ese municipio con respecto al COVID. Les he pasado algunos indicadores, ¿no? Una ayuda también para que puedan tener. La idea es saber, pues,
básicamente cuántas camas hay, cuántos hospitales, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos intensivistas, cuántas unidades de UTI, hay medicamentos, no hay medicamentos, hay infraestructura, hay personal, esas capacidades, ¿verdad? Tener claramente para poder prever. Entonces, como parte de la planificación, podemos recomendarnos que se implementen equipos, que se implementen medios, que se implemente infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? De que ustedes, a través de este ejercicio, eh, puedan podamos adelantarnos a los hechos, que es una parte importante de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del adelantarse a los hechos, que es una condición de la, de la, mm, de la, mm, de la estrategia en realidad. Bueno, la primera lámina es justamente el sistema de gestión estratégica. Bueno, como les digo, este es un concepto que ha sido desarrollado por mi persona, pero eh, que en realidad ha sido parte de mi propuesta de mi tesis doctoral. Y para mí lo satisfactorio y relevante es de que en muchas circunstancias, particularmente a nivel de gobierno, y como les contaba, ¿no? Y les voy a mostrar los, eh, los ejercicios que se han hecho ya. Este sistema se ha aplicado y justamente me han convocado a mí ahí a la Casa Grande del Pueblo para que pueda colaborar en el área de planificación por este sistema. Entonces, evidentemente es mi tesis, pero este sistema ya ha sido reconocido y ha sido empleado en muchas instituciones, no solamente públicas, también privadas. Entonces, es más, es ya mucho tiempo, muchos años que yo enseño en las universidades, en diferentes universidades, este sistema, no solamente en Bolivia, sino también en otros países, en otras partes del mundo, ¿no? Que me han invitado, gracias a Dios, y yo he representado a Bolivia con este concepto que es boliviano en realidad, ¿no? Esta idea es boliviana. ¿Y por qué ha tenido éxito con la bendición de Dios? Porque, miren, distinguidos participantes del diplomado, es una solución hecha por bolivianos para bolivianos, entonces no, obviamente que ha funcionado y va a funcionar mejor, ¿no? Que un modelo de otro país, por ejemplo, ¿no? Porque esto trata como la ciencia, ¿verdad? Es como cuando uno se pone los lentes para ver mejor, ¿no? Cuando tiene un problema de vista y lo primero que quiere es ver bien claramente la situación, o sea, comprender la situación. Y a partir de la comprensión de la situación, poder encontrar soluciones a la realidad. Y de eso trata la estrategia, ¿no? Trata de buscar realmente respuestas a los problemas, a los conflictos, a las grandes problemáticas. Pero ¿qué es lo que ha pasado a nivel de Estado? ¿Por qué me han convocado? Porque el gran dilema que tenían el año pasado cuando surgió el coronavirus era de que el sistema de planificación integral del Estado, o sea, ¿no? Que hay una ley y todo esto, no es un método adecuado para la resolución de crisis y conflictos, como este caso del COVID. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el ámbito de la gestión pública, distinguidos participantes de la maestría, perdón, no todo es planeamiento para el desarrollo, porque hay diferentes metodologías y orientaciones de la planificación. Entonces, no se podía, fíjense ustedes, no se podía emplear el sistema de planificación hecho para el desarrollo, en realidad, para en un momento determinado enfrentar una crisis. Entonces, este sistema, que es de mi autoría, tiene esa flexibilidad. Es capaz, obviamente, de adecuarse a los ámbitos de desarrollo y a los ámbitos también de crisis. Entonces, esa es la característica. Y fíjense ustedes en la lámina, tenemos 5 subsistemas, están por colores. El primero es el subsistema de prospectiva estratégica, el segundo de planificación estratégica, el tercero de toma de decisiones, el siguiente es de control de gestión y el último es de mejora continua. ¿En qué consiste? Consiste en que a nivel estratégico, nosotros no podemos planificar solamente considerando la realidad actual. Y ese es un gran error que no solamente lo he visto en las instituciones privadas, también públicas. Y miren, como se dice vulgarmente, y siempre lo digo, ¿no? Otra cosa con guitarra, ¿no? Y también les reitero, yo no tengo ninguna actividad pública, sí, privada, pero en una oportunidad me habían invitado cuando estaban haciendo una planificación a nivel del Estado de algunos años atrás, justamente para hacer el plan estratégico de Bolivia, ¿no? Los famosos pilares
el Plan de Desarrollo Nacional, etc. Yo les preguntaba a las autoridades cuál era el insumo para su planificación, o sea, en base a qué están planificando un plan estratégico. Y ellos me decían, bueno, se ha hecho una consulta a la población, perfecto, podemos consultar a la población. Yo también le puedo llevar a mi hija a la juguetería y le puedo decir, ¿qué quieres, verdad? Y quiere todo, ¿verdad? Entonces, a nivel estratégico, una de las características de la estrategia, distinguidos maestrantes, es la proactividad, fundamental. O sea, deben adelantarse. Entonces, nosotros no podemos planificar para el presente. Un programa operativo anual, por ejemplo, un POA, desde luego que sí, es una respuesta inmediata. Por eso está en el nivel operacional. Pero un plan estratégico debe visualizar un mayor tiempo. Es una característica de la estrategia. Una de las características. Entonces, ¿cómo vas a planificar tú, teniendo como insumo, por ejemplo, un FODA, un diagnóstico para el futuro? Si en tanto y en cuanto el FODA es una radiografía de cómo está la organización funcionando. Entonces, a nivel estratégico, es imprescindible conocer el futuro. Y esa es una gran deficiencia en Bolivia. Hay países como, por ejemplo, Perú, Brasil, que hace muchísimos años tienen leyes ya diseñadas para la prospectiva. No puede haber planificación estratégica sin prospectiva. Entonces, permanentemente los estrategas están adelantados en el tiempo. Están viendo los escenarios futuros. Ahora, el tema es, pues, cómo ver el futuro, ¿verdad? De eso vamos a ver más adelante, porque hay métodos para ver eso. Además que les he pasado una vasta cantidad de bibliografía. Ustedes pueden ver, hay una cantidad inmensa de métodos y técnicas para ver el futuro. Pero es importante. Y yo creo que el más importante mensaje que les tengo que dar yo en este módulo es ese justamente. Que no puede haber estrategia sin visión de futuro. Porque la estrategia no es respuesta a lo que puede ocurrir en el futuro. Ya, por favor, dejaremos de pensar que la estrategia es reactiva. Eso lo hace pues el planeamiento operativo. Por eso el POA es para un año, plan operativo anual. Es una respuesta inmediata. Pero el planeamiento estratégico es a más largo plazo. Entonces, necesariamente tenemos que conocer cuáles son las características del futuro. Ahora, después de conocer el futuro, planificamos. O sea, planificamos una respuesta ante los escenarios probables o futuros. Eso vamos a concebir a través de la perspectiva, ¿no? Escenarios futuros. A partir de eso tomamos la decisión, que es el tercer subsistema. Se ejecuta la estrategia, controlamos el logro de los objetivos, y si hay una desviación, como en este ejemplo, hacemos un cambio de rumbo a través del sistema de mejora continua. Entonces, este es el nuevo concepto en el que, como les decía en primer momento, ha absorbido a la planificación estratégica. Ya la planificación es parte del sistema de gestión estratégica. Porque una cosa es prospectiva, otra cosa es planificación, otra cosa es la toma de decisiones, otra cosa es el control de gestión y otra cosa es, por ejemplo, los sistemas de mejora continua. Y de eso vamos a hablar y vamos a entrar en materia. En este momento vamos a hablar de la perspectiva estratégica. Entonces, la perspectiva, hay un gran debate, pues, distinguidos participantes del curso, ¿no? De la maestría. Hay gente que dice, no puede ser ciencia la perspectiva. ¿Por dónde comenzar? Sus micrófonos, por favor, Vicente, les ruego lo pueda apagar. Dime el Gracias. nombre de asegurar la caja. Vicente, Ali, su micrófono. Sería ¿para qué te vas a asegurar ya estás de salida? Vicenta, Ali, su micrófono. Necesito después del COVID. Por favor, los micrófonos, les ruego. Bueno, el debate, distinguidos participantes de la maestría, es el siguiente. Y la pregunta, ¿la perspectiva es ciencia o no? Claro, porque el objeto de estudio de la perspectiva es el futuro, y la pregunta es, ¿el futuro existe? O sea, ¿lo podemos tocar? ¿Lo podemos ir a ver? No. Pero es una corriente que hacen de que descalifican la perspectiva como ciencia, de la cual yo no participo en realidad, ¿no? Pero hay una corriente a la cual yo me escribo que dice que la perspectiva es ciencia porque simplemente emplea métodos científicos. Entonces vamos a emplear un método científico para hacer la perspectiva estratégica.
Básicamente, ¿qué es la perspectiva estratégica? Bueno, es un estudio sobre un tema en particular, a gran profundidad, ¿no? Pero el propósito de estudiar ese tema es viendo qué es lo que puede ocurrir a futuro con ese tema. En este caso, el COVID, que es lo que vamos a ver. Y van a ustedes a hacer el ejercicio del COVID. Deriva del latín tardío prospectivus, que significa prever o mirar adelante, ¿no? Básicamente una búsqueda, ¿no? Un sondeo de qué es lo que puede pasar a futuro. Y hay, como les digo, métodos e instrumentos. O sea, yo les comentaba que trabajo en esta corporación canadiense y ellos para hacer una inversión mínima, por ejemplo, ¿no? En cualquier parte del mundo, hacen estudios prospectivos a gran profundidad. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque las técnicas y métodos que emplea son programas informáticos. Entonces, al programa uno le introduce las variables y listo, ¿no? Y ya te sale ahí el escenario prospectivo, ¿no? Entonces, ya no es ninguna novedad esto, que se puede inferir de alguna manera los escenarios futuros. Ahora hay también formas cualitativas de investigar el futuro, que es lo que vamos a ver ahora nosotros más adelante. Entonces, eh, es de mucho beneficio, pues, ¿no? Para la ciencia, la tecnología, la economía, la gestión de gobierno, la gestión pública. Es fundamental. Ustedes que están especializando en este ámbito de la gestión pública, o sea, deben, yo espero, ¿no? Desearía de todo corazón que ustedes lleven este concepto a donde vayan, estén trabajando, vayan a trabajar y pidan pues de que se conformen a nivel de planificación, un órgano de prospectiva. Tiene que haber gente que piense permanentemente en el futuro. De lo contrario, siempre vamos a ser sorprendidos. Siempre vamos a perder. Miren lo que está pasando con el COVID, ¿no? Y bueno, tremendo, ¿no? O sea, y los países que han tenido mayor previsión, bueno, están como están, ¿no? Entonces, lo último que se apoya en métodos científicos, ¿no? Es lo que les decía, ¿verdad? Es lo importante. Lo que hace la perspectiva es plantear escenarios futuros. Entonces, ¿qué es un escenario? Escenario es como cuando vemos una obra teatral, ¿verdad? Un ámbito donde hay actores, hay relaciones, hay tramas, hay acciones, hay, no sé, hasta conflictos, hay recursos, hay medios, ¿no? Entonces, hay la escenografía, digamos, del escenario del teatro, ¿verdad? Entonces, es una, una captura, lo llamaremos así, de un momento del tiempo. Se llama el horizonte temporal. Podemos decir, por ejemplo, el 2025, ¿qué puede pasar con Bolivia con el tema del COVID? ¿Terminará? ¿O habrán mutado otros virus? ¿O habrán otros virus? Entonces, ¿para qué sirve la perspectiva? Si nosotros concebimos, o sea, identificamos lo que puede pasar a futuro, la perspectiva le sirve al decisor estratégico. ¿Para qué? Para que desde este momento se vaya preparando en consecuencia a ello. He ahí el éxito y la importancia de la perspectiva de distinguir participantes de la maestría. Entonces, si tú sabes lo que va a pasar o tienes una idea de lo que puede pasar de aquí a 5 años, pues prepárate. Y si una persona es alcalde, es presidente, es ministro, no sé, o es gerente de una empresa y trabaja en prospectiva y logra identificar los escenarios futuros, tiene la obligación de desarrollar todas las capacidades, pues en términos de medios, en términos de conocimientos, en términos de recursos humanos, para enfrentar ese futuro, así sea catastrófico. Entonces, imagínense la ventaja que significa para el decisor estratégico el conocer el futuro. No solamente la ventaja, ¿no? Sino la necesidad. O sea, no puede haber, o sea, es inconcebible que nosotros en Bolivia sigamos trabajando sin perspectiva a nivel de la toma de decisiones a nivel de gobierno. Entonces, en alguna oportunidad me habían invitado al Ministerio de Planificación, ¿no? Y una vez los hechos a negar, ¿sabes que les he contado de que les preguntaba los insumos de la planificación, ¿no? Yo les dije que estaba mal, ¿sí? Equivocado totalmente, ¿no? O sea, que no pueden hacer planeamiento estratégico con consulta, tienen que ver el futuro. Y le digo ahí a las autoridades, bueno, discúlpenme, no, yo les sugeriría que se cambien de nombre, ¿no? Ya no se llame Ministerio de Planificación, sino Ministerio de Gestión Estratégica. Y justamente por este concepto que les estoy transmitiendo, ¿verdad? Porque no habían pensado ellos en la perspectiva. Entonces,
obviamente un elemento fundamental, distinguidos participantes de la maestría, ¿no? Eh, no se puede planificar sin perspectiva. Yo les he pasado varios textos y los invito a que lo lean. La relación que existe entre planificación y perspectiva. Es impensable. ¿No? Yo particularmente no puedo concebir. Comprendiendo que la planificación es un conjunto de pasos y métodos para tomar precisión, resolver un problema determinado. Esa es la planificación. Pero ¿qué pasa si el problema está a futuro? ¿Cuál va a ser tu comportamiento? Previsión, proactividad. He ahí el componente estratégico de esta relación distinguidos participantes de la maestría. Entonces, ven ustedes que es fundamental el tema de la perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a emplear nosotros un método, que es el método Delphi, y viene desde la antigua Grecia, ¿no? Del antiguo oráculo de Delfos, donde los griegos iban a consultar qué es lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Hay una película donde se ve esto, ¿no? De los 300 que defienden, ¿no? Los espartanos de una invasión de Darío, y el rey de, el rey griego va al oráculo de Delfos a preguntarle, ¿no? ¿Qué va a pasar? De ahí viene el nombre de Delphi, ¿no? Y este método se ha inventado más o menos por los años 50 por dos personas, ¿no? Olaf Helmer y Theodor Gordon. Y lo han hecho para, ¿saben por qué en los años 50? Porque había peligro de que haya una guerra nuclear. Entonces, ellos querían un método para conocer el futuro, pues acercarse al futuro. Entonces, es un método que es utilizado para obtener información del futuro. Yo les he pasado varios textos de esto, del Delphi, sería interesante que lo vean. ¿Y en qué consiste? No es un método de comunicación grupal. Entonces, ustedes simplemente eligen una muestra de expertos, y eso es clave, ya les voy a indicar los pasos más adelante, y les preguntan una vez, una encuesta o una entrevista, les comunican los resultados, los vuelven a entrevistar con las mismas preguntas, les dan los resultados. ¿Y por qué les dan los resultados después de cada aplicación? Para que se pongan de acuerdo. Ellos automáticamente van a ir generando un acuerdo, van a ver. Pueden ser 2, 3 veces, hasta que van a ver ustedes que va a haber más acuerdos que desacuerdos. Ahí vamos a ver un ejemplo. Perspectiva estratégica empleando el método Delphi. Esto van a hacer por si acaso ustedes, ¿no? O sea, eso tienen que hacer para el trabajo final. Ahora, obviamente, lo van a hacer empleando el Google Forms, ¿no? O sea, que es facilito hacer ahora una encuesta con esto. Entonces, vamos a elegir, ustedes van a elegir un grupo de expertos y les harán un banco de preguntas para que ellos puedan responder. Entonces, el problema es lo primero que se plantea, ¿no? Como en cualquier investigación. Y dicen, fíjense, se desconocen las amenazas a la salud pública de Bolivia el año 2025. O sea, no sabemos cuáles podrían ser las amenazas. ¿Y por qué esta autoridad quiere conocer las amenazas a la salud pública el 2025? ¿Saben para qué quiere conocer esto? Para prepararse desde ahora. Si el señor es alcalde de una localidad, él dice, no voy a poder responder inmediatamente, ¿no? O sea, nos ha pasado ahora contra el coronavirus. Entonces me prepararé. Serán 5 años, ¿no? De preparación. Entonces, debo saber cuáles van a ser las amenazas a la salud pública de mi población en el 2025. Entonces, una vez que he definido el problema, fíjense el problema. O sea, hay dos elementos clave, ¿no? Una deficiencia de información y el segundo elemento es un escenario, un horizonte temporal, que es en este caso el 2025. Estoy fijando un límite en el tiempo. Me planteo. Ahora, ¿esto puede ser llevado a la empresa? Claro. Pues tienes una empresa, ¿no? Te preguntarás por ejemplo, qué productos me van a consumir más en tal año, ¿no? O sea, esto se puede emplear en cualquier contexto, distinguidos participantes de la maestría, ¿no? Entonces, ahora nos preguntamos el tema de la salud, porque es lo que más nos atinge, ¿verdad? Entonces, definimos el problema con esos dos elementos. El primer elemento que es ese déficit de información en un tema determinado y el horizonte temporal, un límite en el tiempo.
No conviene hablar de muchos años, ¿no? Yo sugiero 5 años, es el ideal, digamos, ¿no? Tal vez 10, más no, ni menos. Ahora, podría ser menos también, ¿no? Pero hay que ver. El segundo paso para hacer el DELFI es elegir expertos. Entonces, yo para el trabajo que estoy pidiendo, pedir que sean mínimo 5 y máximo 10. Tome nota, por favor. Mínimo 5 y máximo 10 para sus DELFIs. Entonces, obviamente puedes emplear un procedimiento estadístico de muestreo para definir la muestra de expertos, ¿no? Pero como es un ejercicio en el que mi intención es que ustedes conozcan la metodología y después lo puedan aplicar con mayor rigurosidad, seguramente cuando estén en una alcaldía, no sé. El siguiente paso es la elaboración del cuestionario. En este ejemplo que pongo acá, por ejemplo, en la lámina estaba dirigido, como puede estar dirigido también a un modelo de negocio, ¿no? Y puede ser qué tipo de negocio, el segmento de mercado, el perfil de cliente. Y he puesto este ejemplito para que ustedes vean que también se puede trabajar para diferentes necesidades. No solamente es para el tema de la gestión pública, ¿no? Del gobierno, no. Sino puede ser empleado en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, todos los ámbitos del conocimiento, la prospectiva. Entonces, ¿cómo funciona la prospectiva? Ya tienen ustedes el problema, eligen los expertos, hacen el cuestionario, que vamos a ver en un momento un ejemplito del cuestionario, hacen una primera aplicación. Yo lo que sugiero que ustedes, bueno, no, yo lo que voy a pedir más bien que ustedes lo hagan es facilito, ¿no? Eh, hacerlo, la clase de expertos, les pidan la ayuda y les envían por la internet la aplicación, ¿no? Y ellos los responderán y inmediatamente van a tener las respuestas ustedes. Entonces, hacen una primera aplicación, ¿verdad? Y surgen los resultados y deben pasar unos días, ¿no? Unos 2, 3 días, hacen una segunda aplicación. Obviamente, después de cada aplicación hay que hacerles conocer los resultados a todos los que han participado. Eso es lo importante. Esa es la parte sustantiva de esta metodología. Hacen la segunda aplicación, hacen conocer los resultados. Y pueden hacer 2 o 3. Y van a ir viendo que en la medida que vayan haciendo más aplicaciones, se va a ir poniendo de acuerdo el grupo de expertos. Se va a ir generando un criterio conjunto. Y ese criterio conjunto es el escenario prospectivo, básicamente. Entonces, fíjense, en el tema de lo que les toca trabajar a ustedes, yo preguntaría, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las enfermedades endémicas del 2025 en Bolivia? ¿Cuál será el grado de seguimiento del Estado de la Salud Pública en 2025? El grado de vigilancia, el grado de fiscalización, etcétera. ¿No? O sea, hacer preguntas, obviamente, referidas a la temática que estoy estudiando. Ahora, para el ejemplo, para el caso de ustedes, les había indicado que tienen que, ustedes, a localidad X de Bolivia, entonces preguntarán a los expertos, ¿quién serán sus expertos? Puede ser pues, gente que trabaja en el área de salud particularmente, ¿verdad? Entonces les preguntarán y que tenga relación de alguna manera con lo que tiene en este momento la localidad. Y les preguntarán cuáles, cuáles son sus capacidades, cuáles son las deficiencias que tienen, qué se tiene que mejorar para hacer el estudio prospectivo, para que ellos nos den respuestas, ¿no? Y nos podamos anticipar. Entonces, ¿en qué consiste un escenario prospectivo? Aquí está, fíjese. Obviamente hay una temporalidad, ¿no? Puede ser el 2020, perdón, el 2021, 22, ustedes pueden ver, pueden elegir el límite de tiempo en el que pueden trabajar para su trabajo. Los actores, las relaciones, la trama, las causas, los efectos, el punto de partida del escenario. O sea, ¿saben cómo es? Es como un cuentito, una narración de un cuento, pero del futuro, ¿no? Entonces, hay un punto de partida donde comienza a narrarse
Y el escenario no es más de una página, les comento, no tiene que ser más de una página, ¿no? Cuidado que esté empezando a escribir 2 páginas, puede estar hasta media página, ¿no? No es más. Entonces, se puede ir comenzando a describir qué es lo que está pasando, cómo se genera ese momento de la historia de la vida. La trayectoria, o sea, lo que está ocurriendo y lo más riesgoso que se puede nombrar. Eso es lo que se tiene que reflejar en el escenario. Es un relato de lo que puede ocurrir a futuro. Y ese relato, ¿saben de dónde va a surgir? Justamente de las preguntas que les hagamos a los expertos. Y en esas 2, 3 aplicaciones que vayamos a hacer, ellos se van a ir poniendo de acuerdo. Entonces, clave que ustedes como grupo, para hacer este ejercicio de la prospectiva, elijan bien las preguntas, que no tienen que ser muchas, ¿no? Unas, qué sé yo, máximo 10 preguntas, ¿no? Exagerando mucho. En que tienen que preguntarle justamente a los expertos qué es lo que puede pasar en el futuro con respecto al COVID y qué vamos a necesitar para enfrentar efectivamente, tener una respuesta efectiva de nuestro municipio. Supongamos que han elegido el municipio de Bermejo, que es un lugar que conozco, por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces yo digo, a ver, inicialmente tenemos que ver qué capacidad tiene Bermejo en este momento para enfrentar el COVID. Tiene pocas capacidades. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que el gobierno municipal prepararse desde ahora, ¿no? ¿Cómo puede ser un escenario catastrófico en el 2020, 22, 23, 24, 25? Lo que ustedes vean por conveniente. ¿Qué características puede tener una nueva pandemia con una mutación del virus? ¿Cuáles pueden ser, pucha, imagínense las causas, los efectos, los actores? Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Hagan de cuenta que viajan en el tiempo y le toman una foto al futuro, ¡puc!, de un día determinado, ¿no? Y es lo que está pasando. ¿Y quién nos van a ayudar a tomar la fotito? Los expertos. Entonces, ese es el método Delphi. Y claro, estos distinguidos participantes de la maestría no se aprende pues diciendo, ¿no? Hay que hacerse, ¿no? Entonces, seguramente les está pareciendo en este momento un poco complicado, ¿verdad? Pero a la medida que lo vayan haciendo, van a ver que se va a facilitar el trabajo, ¿no? No es cosa del otro mundo. Entonces, reitero los pasos, fíjense, nuevamente. El primer paso, se reúne el grupo y formula el problema, ¿no? Y dicen, muy bien, estamos trabajando en el municipio de Bermejo. Queremos saber cuáles van a ser, puede ser esta pregunta, ¿no? Las amenazas a la salud pública de Bermejo en el año 2025, o 2024, o 2023, o 2022, menos no. Puede ser 22, 23, 24, 25, o 2030, ustedes vean por conveniente. El planteamiento del problema tiene 2 elementos. Uno, el desconocimiento de la información, de un ámbito de información. En este caso no hay conocimiento de las amenazas a la salud pública de Bermejo. Y el segundo elemento, el horizonte temporal. O sea, debe fijar el grupo un año, que puede ser el 2020, mínimo 22, 23, 24, 25. Es lo que les vamos a preguntar a los expertos, ¿verdad? Ellos nos tienen que ayudar. El segundo momento del trabajo es elegir un grupo de expertos, entre 5 y 10, que conozcan esa realidad, ¿verdad? Que conozcan de salud pública, ¿no? Que conozcan de la temática. Entonces, seguramente miren ustedes, un ejercicio real, ya cuando se esté, digamos, en una situación de la vida real, esto va a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Mucho más recursos. Pero a mí lo que me interesa como facilitador de la materia es que conozcan la técnica. Seguramente va a haber alguna dificultad en estas cosas, pero yo les pido que la solucionen, porque de esta manera yo siempre enseño esta materia, distinguidos colegios, inclusive en pregrado, ¿no? O sea, los chicos de la universidad hacen perfectamente este ejercicio, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo he aplicado y siempre ha funcionado bien. Entonces, han elegido a sus expertos, de 5 a 10 expertos, y el tercer momento es elaborar el cuestionario. O sea, es un banco de preguntas que pueden ser máximo 10, ¿no? Mínimo 5, máximo 10 preguntas. Entonces, hacen su cuestionario. Yo les sugiero que trabajen con el Google Forms y sea una encuesta, ¿no? Con selección múltiple. 10 preguntitas, ¿no? Para los expertos. Les mandan
por el internet, responden y automáticamente salen los resultados. Inmediatamente vas a encontrar los resultados. Les mandan, ¿no? Este es el resultado de la tortita o las tortitas que están generándose como resultado de la encuesta. Ellos van a ir viendo por dónde está yendo la tendencia del grupo de expertos. Ya para la segunda aplicación, que la pueden hacer en 3 días, después de la primera, van a ver que los expertos se van a ir poniendo automáticamente de acuerdo. Se van a reducir los desacuerdos y van a incrementar los acuerdos. O sea, van a responder de manera más uniforme, a eso me refiero, a las preguntas que les hagan. Pueden hacer, y después igual también les muestran los resultados. Pueden hacer 2, 3 aplicaciones, suficiente. Y van a ver que en la tercera ya van a generar un acuerdo entre los, o sea, van a variar, cuando comparen las respuestas de la primera aplicación versus la tercera, va a variar completamente. Va a haber un mayor acuerdo en la tercera aplicación. Esas preguntas que yo planteo como ejemplo acá, fíjense, ¿no? ¿Qué enfermedades? Podemos preguntar qué recursos contamos, qué deberíamos tener, ¿no? ¿En qué deberíamos incidir? Tal vez en la formación del personal, en la contratación del personal, ¿no? O sea, pónganse ustedes a la hora de hacer las preguntas, ¿qué es lo que van a necesitar para armar ese escenario? Pregúntenles a los expertos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el 2025 en Bermejo? ¿Qué tipo de enfermedad puede haber? ¿O qué tipo de epidemia podría haber? ¿Qué necesitamos en cuanto a medios, en cuanto a personal, en cuanto a infraestructura, en cuanto a capacitación del personal, en cuanto a formación del personal? Y todas esas cosas, ¿me entienden, no? Entonces, eso nos va a dar una pauta a nosotros clara del escenario que es la respuesta de esta última aplicación. Entonces, con la última aplicación, ustedes dibujan, por decirlo así, esbozan esa hojita que es discúlpeme la palabra, es un cuentito del futuro, ¿no? En el que hay un punto de partida, como todo cuentito, hay un desarrollo y un final del cuentito, ¿no? Pero ese cuentito tiene que hablar de cómo va a ser Bermejo el 2025, digamos, ¿no? Y aquí, bueno, eh, 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 hay que jugar un poquito, obviamente, con la imaginación, ¿verdad? Y también con el criterio que nos están dando los expertos para que tenga fundamentación. Entonces, este escenario se fundamenta básicamente en el criterio de los expertos. Esa es la característica, ¿no? Me están siguiendo, ¿verdad? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Por supuesto. Entonces, espero no aburrirlos. Muy bien, entonces, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos podemos inferir el futuro? Ahí les pregunto, pónganse en lugar ustedes de alcaldes de Bermejo, que estamos trabajando con ese ejemplo. Oye, ¿necesita el alcalde conocer el futuro? Pero claro que sí. A ver, haremos un ejercicio de la seguridad ciudadana. Y nos preguntaremos, ¿incrementarán los delitos? ¿Incrementarán, no sé, la corrupción? ¿Qué medidas tengo que tomar desde ahora para que eso no ocurra? Para reducir los efectos de lo que podría ocurrir. Entonces, ese es el ejercicio de la perspectiva, ese es el valor que tiene la perspectiva en el marco de la planificación. Y desde mi perspectiva, distinguidos colegas, o sea, no puede haber planificación estratégica sin conocimiento del futuro. O sea, yo no creo, o sea, imagínense, ¿cómo puedes hacer una planificación estratégica tomando como insumo el FODA? En tanto y en cuanto el FODA es una radiografía de lo que está pasando en este momento a través de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que es lo que siempre se hace, ¿no? Vamos a hacer una planificación, ya, comenzaremos por el FODA, que es lo común, ¿no? Pero ¿qué te da el FODA? Una relación de cómo estás. Pero para la estrategia necesitas saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Miren, y otra cosa con guitarra, ¿no? Yo les comento, he tenido la suerte, gracias a Dios, el año 2014 de conducir, creo yo, en uno de los primeros programas de prospectiva, y sin trabajar en el gobierno, les digo, ¿no? Desde la perspectiva académica, ¿no? He hecho un ejercicio de prospectiva multidisciplinar, han participado unas 6 universidades, hemos invitado unos
6 ministerios, unos 14 viceministerios y hemos trabajado en la perspectiva del país, ¿no? Al 2025. Es una maravilla, ¿no? Porque como era multidisciplinario el ejercicio, han participado de los ministerios de Economía, de Defensa, de Salud, de Medio Ambiente, de todo, ¿no? Y todos han prospectado, todos han puesto su parecer, lo que podía pasar en el 2025. Yo recuerdo perfectamente un representante del Ministerio de Medio Ambiente y decía, bueno, ha subido al escenario y decía, la temperatura planetaria va a variar 2 grados en el 2025. Gracias, y se baja, ¿no? Y nosotros, ¿no? 2 graditos, te abrigarás un poco más, pues, ¿no? 2 grados significa, pues, una hecatombe planetaria. Entonces, imagínense en el tema medioambiental, por ejemplo. ¿Qué tal si nosotros hacemos como Santa Cruz? Podemos hacer una perspectiva con respecto a los incendios forestales en la Chiquitanía. Y suponemos, nos imaginamos, ¿no? A través de un estudio de perspectiva que se puede dar un nuevo incendio de la Chiquitanía. ¿Para qué nos va a servir? Para que desde ahora te prepares en consecuencia a ello. Tendrás que formar tu gente, tendrás que organizar tus medios, tendrás que comprar medios, tendrás que capacitar a la gente, organizar los recursos, efectuar planes, efectuar simulacros. Y hay muchos medios. Miren, me habían invitado a una oportunidad a Chile eh, y tuve la oportunidad de ver un simulador que se llama el ZTAC. Yo lo vi funcionando al ZTAC en Chile, en una plataforma fabulosa ya, en Santiago, y está para eso. Simulación, ¿no? Entonces ahí estaba el alcalde, el del hospital, el de la policía, el de las Fuerzas Armadas, todos estaban ahí. Iban saliendo las noticias ahí como en la tele, como en CNN, ¿verdad? Y les decía que el tsunami de tantas olas, habían tantos muertos. Entonces la gente, ante esta circunstancia, comenzaba a reaccionar, a planificar. Y decía, no, bueno, hay tantos muertos a la fecha, o tantos heridos. Y el del hospital se preguntaba seguramente, oye, ¿yo tendré capacidad para resolver esta situación? Me acuerdo que en ese ejercicio de simulación plantearon una serie de saqueos en la población. ¿Las fuerzas de seguridad estarán en capacidad de contrarrestar esto? Y hay una serie de elementos, qué interesante, ¿no? Entonces, ese tema de la perspectiva es fabuloso, ¿no? Pero yo les digo, y obviamente vamos a hacer un ejercicio, seguramente con muchas deficiencias, pero yo quiero que tengan la experiencia, tengan la vivencia. ¿En qué consiste? Plantear un problema, elegir un grupo de 5 o 10 expertos, hacer un formulario, un forms, facilito, y hacerles unas 3 aplicaciones. Y después de cada aplicación, mostrar los resultados para que se pongan de acuerdo. Al final, construir un escenario. Y en ese escenario, y eso lo van a hacer, ¿verdad? Y el último día de clases, el 3 de marzo, creo que es, nos van a contar el grupo, ¿no? Hemos hecho esto, estas han sido las preguntas y este es nuestro escenario. Perspectiva al 2000X, ustedes dirán, ¿no? 2025, 24, 23, 20, no sé. Pero con un tema referido a la mutación del COVID, ¿verdad? Que sea algo realmente que no podamos soportar en este momento. Porque eso necesitamos. ¿Y por qué elegí el tema del COVID, queridos maestrantes, colegas? Porque es algo que todos conocemos, ¿no? Indudablemente, ¿no? Nadie puede decir que no conoce el COVID en este momento. Y todos tenemos también buenas ideas para el COVID. ¿Cómo podemos solucionar el tema del COVID? Tenemos buenas ideas, tenemos buenos criterios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y ahí la perspectiva. ¿No? Pueden hacer una muestra de expertos, fíjense, aquí hay algunas ayudas que les estoy dando, ¿no? Estudios de casos de 6 a 10, ¿no? Ese sería nuestro nivel de trabajo, Inge, ¿verdad? una consulta, disculpe.
en la penúltima fila, ¿no? Dígame. Dígame. Respecto al trabajo que mencionaba, Sí, si bien me estoy adelantando, señala que debemos hacer o remitir una especie de consultas a unos expertos. Eh, sí, Cuando hablamos de expertos, nos referimos de algún área en particular o, sí, otra, claro, o de alguna profesión en particular, estadistas o médicos sí, o... sí, sí, sí. ¿Saben qué? Qué buena pregunta, Alejandro, le agradezco mucho. Miren, el tema creo que debe ser multidisciplinar, ¿no? Porque cuando me habían invitado acá al tema el año pasado para el tema del gabinete científico, del gabinete de crisis y del COE nacional, la primera observación que les he hecho es la siguiente. El tema de la pandemia es un tema de alta complejidad, no es solamente de una crisis sanitaria, no, es una afectación a la seguridad integral del Estado. Evidentemente la mayor afectación es salud, pero, colegas, ¿está afectada la economía? Sí. Colegas, ¿está afectada la educación? Sí. ¿Está afectada la seguridad? Sí. Ese micrófono, por favor, les ruego. Entonces, lo que quiero que me entiendan, por favor, seguramente van a tener alguna dificultad en este ejercicio, ¿verdad? Pero mi intención es que ustedes se apropien de la técnica. Entonces, reitero, ¿no? ¿En qué consiste este ejercicio? Este primer ejercicio es en definir un problema con un horizonte temporal, pero referido, por favor, al tema del COVID, ¿no? Porque es el tema que estamos tratando, ¿verdad? Después elegimos y invitamos, obviamente, un grupo de expertos entre 5 a 10, ¿no? Tienen que ser, pues, amistades, tienen que ser gente conocida que nos va a colaborar. Y les digo, ¿no? O sea, obviamente, mi nivel de exigencia, usted no puede ser, pues, drástico, ¿no? Metodológicamente hablando, porque entiendo que es un primer ejercicio, que lo estamos haciendo por internet, que es un ejercicio académico en realidad, ¿verdad? Pero trataremos de hacerlo lo más próximo a la realidad. Entonces, yo les sugerí que sea un grupo multidisciplinar, no siempre gente que esté dedicada al área de salud. Consulten alguien de salud, unas 2 personas de salud, alguien del área de, no sé, de economía, del área de educación. Esa es la riqueza va a ser la riqueza de la muestra de expertos. Después elaboran el cuestionario con unas 10 preguntas, ¿no? Orientadas justamente a llegar a concebir el escenario prospectivo del futuro. Hacen una aplicación, muestran los resultados. Una segunda aplicación, muestran los resultados. Y una tercera aplicación tal vez sea necesaria, no sé, o tal vez 2 suficientes. Ustedes ven por conveniente. Pero lo que tienen que ocurrir es que mediante estos cuestionarios, que ustedes eligen las preguntas, arman las preguntitas, debe concebirse un escenario prospectivo. Entonces, el último día de clases, que es la presentación de los trabajos, nos mostrarán a todos, ¿no? Lo que han hecho, ¿no? Las preguntas seguramente. ¿Cómo han elegido? Nos plantearán, como está acá, fíjense, nos plantearán su problema, quiénes son sus expertos, las preguntas que han hecho y los resultados de la aplicación a través de sus tortas y su escenario. Eso nos van a mostrar cada grupo. Entonces, eh, obviamente este primer ejercicio, mi intención es de que tengan una primera experiencia en esta metodología, una primera aproximación. Entonces, ¿qué técnica didáctica estoy empleando yo para que ustedes puedan apropiarse del instrumento? Obviamente un estudio de caso, ¿no? Es un caso del tema del COVID, ¿verdad? Pero fíjense que yo estoy priorizando en mi módulo más que el saber, el hacer. Esa es la característica fundamental. Quiero que hagan. Y seguramente nos vamos a equivocar en algunos elementos, ¿no? Justamente por eso el último día vamos a presentar nuestros trabajos y vamos a hacer algunas observaciones.
a modo de contribuir, de corregir, de aportar, ¿verdad? Porque esto es un tema de mucha práctica, de mucha experiencia, pero hay que comenzar. Y yo ya creo que he fundamentado por demás la necesidad y la importancia que tiene a nivel de, de, de la cosa pública el tema de la perspectiva. Bueno, entonces, es la primera presentación de la primera parte del trabajo. Entonces, el tema de la perspectiva. Les reitero, para la presentación tienen una primera tarea, no olviden eso, por favor, una primera tarea que ya está seguramente en la plataforma, en la que tienen que hacer una recopilación de información. Elijan en el grupo ustedes un municipio determinado y busquen la información, ¿no? De la prensa, del internet, la mayor cantidad de información posible para poder planificar. Hagan de cuenta que ustedes son parte del gobierno municipal de la localidad X que ustedes eligen, ¿no? Ahora, si ustedes viven en alguna población, fabuloso, pues mejor todavía, ¿no? Tiene mayor conocimiento, ¿no? Entonces, eso ya vean ustedes. Yo dejo a su libertad. Entonces, el primer ejercicio es la prospectiva. Ahora, el segundo ejercicio es la planificación. No olviden que estamos hablando del sistema de gestión estratégica y el primer insumo es la prospectiva y el segundo es la planificación. Ahora les voy a mostrar cuál ha sido mi aporte en realidad ya en planificación al tema del COVID del año pasado. Y justamente ha sido, aquí está el listado de trabajos, ¿no? Lo primero que he hecho ha sido la prospectiva, ¿no? Para poder ayudar al gobierno sobre el tema de la crisis, ¿no? Que estábamos realmente sin saber. ¿Y qué bases hemos tenido para esta prospectiva? Los reportes oficiales, las proyecciones del Ministerio de Salud y el estudio prospectivo que se hizo justamente para concebir un escenario, ¿no? He resumido el escenario, fíjense, lo he resumido un poquito, ustedes lo harán un poquito más grande, y he llegado a concebir un escenario catastrófico, ¿no? O sea, el peor escenario, y que realmente ha sido bien hecho porque se ha aproximado a la salida, fíjense, que dice el escenario, la crisis sanitaria que vive el mundo y el país, o sea, estamos hablando en este momento, no de la actualidad, ¿no? Sino estamos hablando de un año adelante. O sea, la perspectiva ha sido justamente para este año, para el 2021. O sea, el año pasado se hizo una perspectiva para este año. Entonces estamos describiendo lo que ocurriría este año, ¿no? Dice, la crisis sanitaria que vive el mundo y el país requiere de medidas drásticas para enfrentar su expansión y crear situaciones incontrolables como la que en este momento se sufren en Italia, España y Estados Unidos. Los casos que se proyectan en el país hasta finales del año alcanzarán cerca de los 180,000 casos, ingresando a lo que se considera la fase 3, contagio comunitario. Entonces aquí la clave de este escenario era la cantidad de casos. Entonces, si tú un año antes te están diciendo, oye, distinguir autoridad, esto puede ocurrir, o sea, a fin de año pueden ocurrir, fíjense, casi 200,000 personas que tengan COVID. ¿Cuál es tu reacción? O sea, ¿qué tienes que hacer? Tomar previsiones proactivas. Les he pasado un libro con mucho cariño. Quiero que le vean El arte de la guerra de Sun Tzu. Han escuchado hablar de Sun Tzu, ¿no? Que es uno de los padres de la estrategia. Oye, es maravilloso. Y vean cómo este hombre no hace tantos años ha escrito, bueno, para la guerra, pero cómo nos muestra claramente cómo debe ser la estrategia. Y ustedes lleven el arte de la guerra de Sun Tzu a la mercadotecnia, al marketing, a la industria, a lo que quieran, y van a ver cómo se adecua perfectamente. Por favor, vean ese librito. Entonces, así se configura el escenario y a partir de este escenario se planifica, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo planificar? Está la planificación, que es el segundo momento que vamos a ver. Entonces, la primera tarea de la planificación era concebir una estrategia, ¿no? Una estrategia, ¿no? Y a la estrategia yo la denominé, fíjense, aquí está en el triángulo, en la parte central, estrategia operativa de complementariedad y equilibrio. O sea, la idea era que haya una respuesta complementaria y de equilibrio.
Obviamente, distinguidos participantes de la maestría, ustedes entenderán que yo he ido ya como asesor, no como autoridad, ¿no? Entonces, cuidado, alguien me reclame y me diga, ¿y por qué no se ha hecho y se ha hecho mal? No sé, pues a mí me han llamado para que yo plantee alguna recomendación y lo he hecho, ¿no? Ahora, de que sí han tomado en cuenta algunos aspectos, sí, han tomado, ¿no? Y yo digo varias recomendaciones y eso es lo bueno, ¿no? Pero tampoco yo era ministro de planificación ni nada por el estilo, no solamente era una persona a la que le han convocado para que pueda dar algunas ideas estratégicas. Entonces, mi concepto estratégico ha sido este, fíjense, y es importante partir de un concepto, ¿no? De una estrategia central, ¿no? Y esto ha sido así. Entonces, equilibrio, dice, ¿no? ¿Y equilibrio entre qué? Aquí está, fíjense, entre el impacto a la salud y el impacto a la economía. En ese momento yo lo había percibido desde ese punto de vista. Yo dije, el Estado tiene que buscar una acción que logre el equilibrio entre estos dos ámbitos, ¿no? Entre la afectación a la salud y la afectación a la economía. ¿Y saben dónde ha surgido dónde ha hecho patente esta necesidad del equilibrio? El momento que han dicho, oye, ¿desde dónde, cuándo va a comenzar la cuarentena rígida? ¿Y hasta dónde va a durar? Eso afectaba a la economía, ¿verdad? Era un gran beneficio para la salud, pero afectaba a la economía. Entonces, el momento de decidir levantar la cuarentena era el momento de encontrar un equilibrio y una complementación entre el impacto a la economía y a la salud. Ese ha sido mi concepto, ¿no? Que yo le había recomendado en su momento a las autoridades. Entonces, ustedes también pueden comenzar con un planteamiento de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser la estrategia? Tal vez sea una estrategia altamente proactiva, altamente previsora, altamente de previsión, ¿no? Ante las circunstancias. Podría ser, ustedes vean eso, ¿no? O sea, es un ejemplo que estoy planteando, ¿no? Esto, por ejemplo, no es para que ustedes hagan igualito con todos los elementos. No, es la idea, ¿saben qué, distinguidos maestrantes? La estrategia, ella está, ¿no? Es el arte, ¿no? De pensar en una solución ante una circunstancia. Entonces, fíjense, en este ejercicio que yo he desarrollado, la perspectiva decía 180.000 casos a fin de año. Y casi llegamos. Ayer estábamos por 230.000 casos en Bolivia. Casi le damos en el clavo, ¿no? O sea, ha sido un buen estudio prospectivo. Entonces, lo primero, un concepto estratégico. Y el concepto en ese momento ha sido, bueno, yo había pensado con el equipo que trabajaba, buscaremos un equilibrio entre la salud y la economía. Porque el momento que descuidemos uno, ¿no? Va a haber graves implicaciones para el Estado, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y hay países que solamente han priorizado la economía. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Chile? ¿Qué ha pasado con México? ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? ¿Ustedes creen que el tema de Trump, de que no se quería poner la mascarilla era por capricho? No, era un tema de política de Estado. Ellos han dicho la economía. Aquí lo que prevalece es la economía. El virus va a pasar, va a morir mucha gente, sí, pero ya. Entonces, el criterio que había planteado en ese momento ha sido este. ¿No? Yo sé que tampoco, bueno, yo soy pues el que lo sabe todo de la planificación, pero yo he ido con mucho cariño, con mucha humildad, ¿no? Pero también con mucha voluntad de ayudar, ¿no? Porque también me lo han pedido, ¿no? Y uno no puede negar la ayuda, ¿no? Entonces, yo me he sentido también honrado, ¿no? De que me pidan y yo he estado todos los días ahí tratando de colaborar, ¿no? Bueno, esta era la primera idea. Entonces, cuando ustedes comiencen a hacer su plan, yo sugeriría que comencemos con definir una estrategia así. Ahora fíjense el segundo momento. ¿Cómo vamos a planificar? Y les presento este instrumento que se llama el mapa estratégico. Entonces, este mapa estratégico, una particularidad bien interesante, ¿no? Este mapa estratégico reemplaza a nuestros tradicionales 25 hojas y media en verso, reverso y las instituciones que nadie lee. Entonces, en una página, y fíjense en qué consiste. Comenzaremos de abajo, de en la línea
roja. Tiene 4 dimensiones, la roja, la amarilla, la verde y la azul. Comenzamos por la roja. Desarrollo de capacidades y competencias, el primer elemento, ¿no? O sea, desarrollar capacidades en términos de capacidades, por si acaso, distinguidos colegas, no en términos de conocimientos, sino capacidades en términos de capacidades de infraestructura, capacidades de recursos, capacidades tecnológicas, capacidades de medios, porque hay un sistema de planificación orientado al desarrollo de capacidades. Por ese motivo he incluido el concepto de capacidades. Y competencias, sí, desde la perspectiva de conocimiento. Entonces, este primer momento, mira, tú ya sabes que la perspectiva te ha dicho de que va a haber 180,000 casos, ¿verdad? Entonces, con eso en la cabeza uno piensa, ¿no? Y se pregunta, ¿qué capacidades, qué competencias necesito en el municipio de Bermejo para enfrentar esos 180,000 casos? Y digo, fíjense, en la primera columna está todo lo que tiene que ver con salud y en la segunda todo lo que tiene que ver con economía, porque habíamos dicho que vamos a generar un equilibrio entre lo que es la economía y la salud. Ok, entonces fíjense, garantizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales para enfrentar la emergencia sanitaria. Lo primero, ¿no? Recursos humanos y materiales. En la economía, implementar políticas de Estado para preservar la economía nacional. Es muy genérico, ¿no sabe? Es bien grande porque es a nivel del Estado. El segundo nivel, el segundo nivel, fíjense, una vez que se ha cumplido este primer momento orientado a desarrollo de capacidades y competencias, que es lo primero, pasamos a un segundo momento que tiene que ver con el rediseño organizacional y misional y de procesos. Entonces es como una cascada, ¿me entienden? ¿No? Este primer elemento cae e influye en este segundo momento, que es la reorganización, la nueva misión y nuevos procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, en función de estas capacidades que hemos generado, puede ser el municipio de Bermejo que estamos trabajando como ejemplo, vamos a generar una reorganización, ¿no? Nuevas misiones, nuevos procesos en función a nuestro escenario prospectivo. Siempre está en la mente el escenario prospectivo, ¿no? Como en este ejercicio, 180,000 casos. Entonces, la primera línea, ¿qué capacidades debo tener para enfrentar 180,000 casos? Pero capacidades en el 2025, ¿no ve? O en el 2022 o 2023. No en este momento. Esa es la diferencia con el plan operativo. Esto va más adelante. Entonces, me pregunto, ¿no? A ver, la perspectiva me ha dicho que va a haber 180,000 casos. El 2025. Entre el 2025, ¿qué tengo que tener yo en términos de capacidades y competencias en mi municipio? Y respondo acá. Ahora, esto que yo he hecho en economía y en salud, ustedes lo pueden ver de otra manera, pueden enfocar de diferente manera, con una sola línea estratégica, no sé, eso ya va a depender de ustedes, eso depende ya de la imaginación y del criterio de ustedes, no siempre tienen que trabajar en el área de economía y salud como yo lo he hecho, puede ser solamente en salud, ¿no? Puede ser economía, salud y seguridad, puede ser economía, salud y educación, vean ustedes. Yo solamente le digo una salud y la otra la economía. Y el concepto, fíjense acá arriba, complementariedad y equilibrio entre ambas. Entonces, en este segundo momento amarillo, lo llamaremos, estamos trabajando en desarrollar nuevas misiones, nuevos procesos internos de la alcaldía de Bermejo para responder a esos 180,000 casos que se pueden presentar en el 2025. Obviamente aquí no estamos hablando de presupuestos, ¿no? Todavía no. Esto va a ser al último momento, ¿no? Cuando ya se conciban las respuestas totalmente, porque habrá que hacer coincidir con los presupuestos. Pero primero pensaremos qué es lo que necesitamos, pues, ¿no? Y hemos visto que en el tema de salud, en este momento, discúlpeme, ¿no? Cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? O sea, todo para salud. Es como que no hay límite, ¿no? Y hemos aprendido de que realmente lo primero es la salud. Entonces, ya vendrá otro momento en el que se piense en presupuestos, ¿no? Primero concebiremos la idea. De esto trata este ejercicio. Entonces, reitero, tenemos el escenario prospectivo. Y dice, en Bermejo va a haber, oye, 180,000 casos en el 2025 de esta mutación del virus.
¿Qué capacidades debo tener yo como municipio? ¿Qué competencias? Hacer crear, implementar un nuevo hospital, centros médicos, contratar personal, capacitar al personal, comprar insumos, comprar unidades de útil, no sé. El segundo momento, que es la parte organizacional, misional y de procesos. Y ahora, en base a esos recursos que he adquirido y esas capacidades que he desarrollado, ¿cómo me debo organizar como alcaldía? ¿Eso afectará a mis misiones? Claro. A mis procesos, claro. Tiene que haber un cambio en cómo se está comportando la alcaldía de Bermejo, cómo se está organizada. Entonces, este segundo momento ahorita es clave, fíjense que es un momento, digamos, de pensar en cómo tiene que articularse la institución para responder ante la situación. El tercer momento, que lo he llamado de estrategia operacional, ya es lograr la eficacia en la ejecución. O sea, este es un momento clave en el que tiene que lograrse ya un momento de satisfacción, en realidad, de la estrategia. ¿En base a qué? A los medios, básicamente, que se han adquirido, a la nueva organización que en amarillo, entonces generamos nosotros ya un nivel de eficacia. ¿Ok? Y este nivel de eficacia tiene que repercutir automáticamente en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿cuáles eran mis objetivos en ese momento? Reducir el impacto negativo del COVID a la salud y reducir el impacto negativo del COVID a la economía, obviamente, ¿verdad? Y un concepto de equilibrio y complementariedad. Entonces, esto es lo que quiero que hagan, distinguidos, esto es lo que tienen que hacer, distinguidos colegas en el ejercicio. O sea, van a hacer esto de la prospectiva, ya como les he explicado en el Delphi van a llegar a este escenario prospectivo, ¿verdad? Y después del escenario prospectivo van a concebir la estrategia en realidad así en términos macro, como yo la he hecho. Y les sugiero que esto porque les va a orientar claramente, ¿no? Y esto no es respuesta ante el escenario. Su estrategia puede ser una estrategia proactiva, una estrategia de desarrollo de capacidades, de formación de personal, de equipamiento, no sé. Ustedes vean, ¿no? ¿Cuál va a ser su respuesta? Una vez que han concebido esta respuesta, pasamos a hacer el mapa estratégico. Entonces, son dos tareas para este segundo momento de la planificación. Solamente les voy a pedir esto, que es un concepto, ¿no? Como he hecho aquí, está al medio, fíjense, está en rojo. Estrategia operativa de complementariedad y equilibrio. Yo la he llamado así, ¿verdad? Ustedes la nombrarán también. Y el mapa estratégico es lo que quiero que hagan. Entonces, lo que ocurre acá metodológicamente, distinguidos maestrantes, hay una relación de causalidad entre los diferentes niveles. Fíjense, ¿cómo funciona esto? Tengo en la cabeza los 180,000 casos del COVID, ¿ok? Y digo, me pregunto, ¿qué capacidades y competencias necesito yo para enfrentar en ese escenario 2025? Entonces, esta causa va a generar un efecto en la organización de la alcaldía. Y les voy a plantear, bueno, pues tengo que reorganizarme, ¿no? Si he adquirido más medios, tengo gente más capacitada, tengo que concebir nuevas misiones, nueva organización, nuevos procesos, tal vez, no sé. Pero es un tema interno. Esta reorganización interna de la alcaldía del municipio de Bermejo va a generar inmediatamente un nivel de satisfacción esperado, un logro de objetivos, que en realidad son algo así como las metas, ¿no? Y este nivel de satisfacción o de eficiencia logrado o esperado va a permitir el cumplimiento de los objetivos. Si este mapa estratégico fuese, por ejemplo, para una empresa, este último nivel sería la parte económica, ¿no? Porque normalmente las empresas trabajan por eso, ¿no? Pero es una adecuación del mapa estratégico justamente al ámbito de la gestión pública, no tiene que ver el tema de objetivos financieros, ¿verdad? Sino que aquí son objetivos en realidad, como en este caso de salud. Ahora, estas dos, tomen nota, por favor. Esto es lo que deben hacer ustedes
este primer cuadro, la concepción de la estrategia y el mapa estratégico. Yo les estoy presentando algunos ejemplos. La estrategia operativa para el tema de la que tiene que hacer el Ministerio de Salud. Y esto lo estoy poniendo ya como ejemplo. Igual tiene las 4 líneas, fíjense, ¿no? Capacidades, procedimientos, satisfacción y cumplimiento de los objetivos. Es la misma dinámica, ¿no? Hay una relación de causalidad, fíjense. Estos elementos afectan a esta situación. Estos a este tercer nivel y estos al siguiente y estos al siguiente. O sea, es la misma, ¿no? O sea, ahí está, fíjense, esta flecha indica, ¿no? Sentido de desarrollo, o sea, desde acá hasta arriba. Entonces, la técnica para construir mapa estratégico, algunos autores dicen, ¿no? Que para escribir el mapa estratégico hay que comenzar de arriba hacia abajo, pero para que funcione es desde abajo hasta arriba. Entonces, esto yo he hecho para el Ministerio de Salud el año pasado, ¿no? Cuando lo vean van a ver cómo se ha concebido, ¿no? Y esto era para el tema de la economía, todas las cosas. Entonces, estos son ejemplos, pero como les digo, ejemplos solamente. Este último ejercicio sí es importante. Yo voy a dar un plus al grupo que lo haga. No es obligatorio. Obligatorios, les he dicho, son esta lámina. Es obligatoria. Una estrategia macro para poder enfrentar ese escenario que tienen ustedes. Un concepto de la estrategia y el mapa estratégico. Es lo que tienen que hacer. Estamos hablando de 2 láminas, ¿verdad? No estamos hablando de más, ¿no? Tampoco es el gran trabajo, ¿no? Pero hay que sentarse en grupo, hay que reunirse por el Zoom, una horita y con una lluvia de ideas y unos tips al mes. Y esta última priorización, ponerle plazos con calificación al grupo que lo pueda hacer. Entonces, esto es lo mismo que se ha hecho anteriormente, pero solamente aquí le hemos puesto plazos, ¿no? Fíjense, miren ustedes, abril del 2020, porque lo hice el año pasado, ¿no? Mayo del 2020, julio del 2020, 31 de julio del 2020, bueno, ¿no? Entonces, así se había concebido en el momento la estrategia. Entonces, quien pueda hacer este cuadro sería fabuloso. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente momento. Vamos a conversar, no se preocupen, tenemos tiempo todavía, tenemos un tiempo para poder comenzar. Perdón. Vamos a ver un videíto. Quiero que, a ver, ¿me van a decir si se escucha el audio? No, Colegas, perdón, no se escucha. ¿se oye? No. Ya. No se escucha. Ahora sí. Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Alejandro Indacochea para hablar de la perspectiva, el tema que lo apasiona, que le gusta, el tema de su libro. Alejandro, hablemos de las tendencias del futuro en este momento, ¿no? Porque el corto plazo parece que nos consume. ¿Cuál sería el mensaje para dejar de pensar en el corto plazo y pensar en el largo plazo? Empezaría con una reflexión. En nuestro país hay un vacío de futuro, de los políticos, de los empresarios, de los académicos. Queremos mirar más allá de la coyuntura del corto plazo. No queremos pensar en el futuro, en lo que viene más adelante. Se piensa que el futuro es continuar el pasado. La historia sigue, lo cual no es cierto. Hoy día los cambios son abismales. Hoy día se está hablando de que en los próximos 10 años vas a tener más de 2.000 millones de empleos que se van a perder a nivel mundial, que van a ser totalmente desplazados, reconvertidos y surgen nuevas carreras, nuevas profesiones. Se vienen cambios impresionantes en lo que es la nanotecnología, la robótica.
La impresión en 3D. Ya en China se hacen impresión 3D de edificios. ¿Qué implican estos cambios de la cuarta revolución industrial para nosotros como sociedad? ¿Cómo nos vamos a insertar para más adelante? Ahora, concretándolo en la situación actual, hay una tendencia a pensar en términos del pronóstico. El pronóstico es, miro hacia atrás, tomo mi muestra representativa, mientras más matemático, más exigencia, más métodos sofisticados tome para proyectar el futuro, tengo una mejor evaluación académica. O sea, el futuro es continuar el pasado. Y eso ya no es cierto hoy en día. El forecasting, el pronóstico hoy día no tiene validez en un mundo tan cambiante, donde los cambios son exponenciales. Nadie pensaba lo que estamos haciendo hoy día con el celular. Imposible haberlo previsto en línea recta. El cambio es abismal. Entonces, para ello necesitamos la perspectiva. Ahora, en el caso nuestro, en el caso del Perú, si utilizamos la perspectiva, si estamos en el campo público hay una forma de mirar el futuro, si estamos en el campo privado debería ser la misma forma, debería ser distinta. Los recursos hacen que las miradas sean distintas en el Estado. ¿Cómo ves tú la forma de ir sembrando futurología en el país, desde las instituciones públicas y naturalmente desde las privadas? Mira, existen posiciones ante el futuro. Una es la del avestruz. No miro hacia lo que viene. La segunda es la del bombero. Apenas surge el incendio, apagar incendios, que es la que vivimos. Y la tercera posición es la del prospectivista, la de pensar en futuro. Nadie va a poder predecir el futuro. Tampoco es igual que el pasado. O sea, el futuro no es vamos a crecer 2.2%. No, pues lo que tenemos que hacer es ponernos en escenarios. Y de acuerdo a esos escenarios, como quiero hacer el futuro, explico el presente. Ya el presente no se explica mirando hacia atrás. Somos un país de historiadores, somos un país que miramos al pasado, miramos hacia atrás, no queremos mirar al futuro. Entonces bosquejo las alternativas a futuro y paso a construir un futuro posible. Me puedo equivocar, pero ya tuve un avance. No me engañé mirando hacia atrás. Un tema sencillo, a ver, es algo de observación. En este planeta, que es el mismo, hace 200 años éramos 1.000 millones de personas. Hoy ya somos 7.500. Y los últimos 1.000 millones se han agregado en un poco más de una década. A ese ritmo, ¿qué va a pasar con los recursos? Claro, viene envejecimiento poblacional. O sea, somos más y vivimos más. Vivimos más. Ya se habla de la vida más allá de los 100 años. ¿Cómo vamos a actuar nosotros como país? ¿Qué debemos hacer en los próximos años con ese alargamiento de la vida? Me está haciendo frío aquí. Las carreras profesionales, los títulos profesionales que le hemos hablado en un periodo de vigencia. ¿Cómo me va a dar un diploma de ingeniero de por vida? Entonces, en esa nueva situación, en ese nuevo escenario, necesitamos nuevas herramientas. Y por eso es importante la perspectiva estratégica. A todo nivel. En el enfoque convencional, en el enfoque de planeamiento estratégico, el futuro es continuar el pasado. Y en muchos casos ellos consideran que son futuristas, porque hay una continuidad. Y mientras más exigente, más matemático sea mi método, mejor. Pero yo veía una película sobre la vida más allá de la Tierra. Me planteo una pregunta, ¿no? Es decir, si un ingeniero civil es trasladado a Marte o a Júpiter, no sé, pues, a otro planeta, ¿estamos preparados para esa vida de ser miles de millones, cada día más, viviendo más en el mismo planeta y con el árbol ofreciendo frutos que cada vez son escasos? Mira, algo más cercano. Dos temas concretos. Se habla del grafeno, sustituto del cobre. Ya prácticamente una realidad. El grafeno es 40 veces mejor resistente, con mejor transmisor que el cobre y como 60 veces más resistente que el acero. ¿Lo producimos? No. Nos quedaríamos hablando de un 2025, 2030, con todos los derechos, con todos nuestros recursos naturales bajo tierra, y se repetiría la historia del pasado, la que refería Basadre, las bonanzas efímeras, la época del guano, la época del salitre, y no serviría para nada. ¿Estamos pensando en ese futuro que viene?
Este es uno de los ejemplos que deberíamos ponernos a mirar como país qué viene en los próximos 10, 15 años y cómo deberíamos cambiar hoy día. Muchas gracias, Alejandro. Hemos estado con Alejandro Necochea hablando de futurología prospectiva, ir más allá del corto plazo que nos come el pensamiento, el interés, nuestras decisiones y acciones, pero siempre es importante hacer escenarios, colocarse más allá, mirar menos pasado, proyectarse. En palabras de Alejandro. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católica. Bueno, entonces, ¿no? Yo he elegido para el video el tema del Perú porque allá en el Perú está normada la prospectiva, o sea, hay una ley de prospectiva en realidad, ¿no? Entonces, miren cómo hablan, ¿no? Habiendo una ley, una normativa, yo les ruego, puedan encender sus cámaras, por favor, los participantes. Entonces, vean ustedes la importancia de la prospectiva, ¿no? Entonces, a ver, en Bolivia, por ejemplo, ¿qué nos puede pasar con el tema del litio? ¿No? O sea, el tema del litio es algo realmente fabuloso, ¿no? Realmente es una situación, una bendición de Dios, ¿no? Hace unos 20 años leí un libro que se llamaba Diplomacia y mangas de camisa. Y lo escribió este ingeniero Guillermo Rosso, que ha sido rector de la UTO mucho tiempo. El señor, no sé si seguirá vivo, no sé. Dios quiera que todavía esté, ¿no? Y él hablaba del litio hace 25 años y decía, ¿no? Somos el país con la segunda reserva mundial de litio en el mundo. Y imagínense, ¿no? O sea, podíamos ser como Arabia Saudita con el petróleo, pues, con el tema del litio, ¿no? Entonces, ¿por qué en ese momento no hemos pensado así, con un salto de 25 años para tener una capacidad, una mejor capacidad de respuesta? ¿Qué pasa en la educación? Miren, en la educación es más crítico el tema, distinguidos colegas. Un estudio de la UNESCO dice que la humanidad duplica la cantidad de conocimiento cada 2 años, en promedio de ciencias. Entonces, ¿qué pasa con un ingeniero que ha estudiado 5 años en la universidad nanotecnología? Egresa y todo cambió, ¿no? Porque en 2 años se duplicó la cantidad de conocimiento en el mundo. Entonces habrá que enseñar, por ejemplo, en el campo de la educación, prospectivamente. O sea, ya las currículas deben ser diseñadas desde una perspectiva prospectiva, necesariamente. ¿Qué pasa en el tema de salud, que es lo que estamos queriendo hablar nosotros ahora? Esto del COVID es una gran lección, ¿no? Para la humanidad y para todos nosotros, para los que estamos pensando en la gestión pública particularmente. Yo recuerdo, yo trabajaba como consultor de la CAF para el programa de gobernabilidad y estábamos analizando con un convenio con la Universidad George Washington, este convenio. Y estábamos haciendo, aquí en La Paz hubo un problema, los de La Paz se deben acordar del problema del agua hace unos años atrás. Hoy hemos vivido momentos críticos, ¿no? Yo vivo acá en Achumani y no teníamos agua, estábamos fritos, ¿no? O sea, no había agua, imagínense eso. Entonces, mi pregunta la pregunta que nos hacíamos en este curso, en este programa de gobernabilidad era, ¿por qué hace 5 años no se ha visto este problema, no se ha estudiado prospectivamente esto? Ver el tema de crecimiento poblacional, no sé, tantas variables para poder enfrentar. Entonces, miren, distinguidos colegas, uno cuando lee un libro a veces queda con un concepto, no una frase, una idea, ¿verdad? Si hay una idea que con la que pretendo sensibilizar, con la que yo pretendo dejarles a ustedes, que yo quisiera que se queden ustedes, es justamente esta. La perspectiva tiene una diferencia de nivel con el ámbito operacional. El ámbito operacional es más reactivo, el ámbito estratégico es proactivo, el ámbito operacional es inmediato, el ámbito estratégico es a más largo plazo. Son características, ¿no? Diferenciadoras. Entonces, si quieres planificar estratégicamente, hay necesidad de conocer las características del futuro. Entonces, por ese motivo, se hace indispensable el conocimiento de la perspectiva estratégica como un método. Miren, les he facilitado una gran cantidad de bibliografía para que ustedes la puedan ver. Obviamente, por el tema del poco tiempo que tenemos, no se puede desarrollar todo, pero aún así estamos aplicando un método de científico, que es el método de Alfie. Bueno, y ya en la última parte
de la clase de hoy, yo tengo preparado un debate dirigido. Se maneja de la siguiente manera. Yo voy a lanzar una pregunta o un tema y por favor de manera voluntaria me manifiestan su opinión, su criterio hasta que yo vea que se ha agotado o tal vez tenga alguna otra opinión. Entonces participamos todos. Entonces, obviamente mi pregunta es, distinguidos colegas, ¿cuál creen ustedes que es el valor o la importancia de la prospectiva en la planificación estratégica? Por favor, que no sean respuestas muy largas para que participen la mayor cantidad de compañeros. Adelante, por favor. Habilita el micrófono y puede participar. ¿Cómo está, doctor? Sí, adelante. Yo creo que lo más importante de la prospectiva es poder encontrar el problema para poder activar las estrategias necesarias para poder representar todo esto. Perfecto. Entonces yo, en la metodología que les he sugerido, el primer paso es plantear el problema, ¿verdad? Y el problema tiene dos componentes. Uno, el déficit de información y el horizonte temporal. El segundo paso, definir a la muestra de expertos a quienes vamos a consultar. El tercer paso, hacer las preguntas y aplicarlas. Dígame, por favor. Adelante. ¿Hay una persona con la mano levantada? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo saludo. Yo he sido su alumna aquí en La Paz del programa de gobernabilidad. Ah, Me gusta encontrarlo nuevamente. qué lindo, qué alegría. Igualmente, doctor. Bueno, mire, me venía a la mente lo siguiente después de ver el video que usted nos ha mostrado. Me parece que hay un tema quizás de fondo en el manejo, en la administración de lo político, de lo social, de parte de los gobiernos que han estado en la última década, o si se quieren, en los últimos 20 años a la cabeza de nuestro Estado. Todos recordamos y hasta la fecha seguimos escuchando los clásicos discursos en los que los gobiernos de turno han siempre iniciado en los discursos haciendo mención a la gestión pasada, ¿no? En algún momento se escuchaba que del 2005 hacia atrás el gobierno neoliberal y esto y aquello. En otro momento hemos escuchado en los 14 años pasados ha sucedido esto y ha pasado aquello. Hoy estamos escuchando en el gobierno transitorio o en el gobierno de facto, ¿no? Entonces, qué importante con lo que usted nos dice y con el video que hace un momento veíamos, de concentrarnos y repensar ese horizonte, ¿no?, del que usted nos habla, porque creo que estamos muy anclados en el pasado, más allá del discurso que hace mención a los años pasados, a la década pasada, ¿no?, a los gobiernos pasados. Yo creo que nuestros gobernantes y nosotros y las personas quienes prestamos algún servicio público, tenemos la misión de encaminar nuestro norte, reencaminar nuestro norte, reencaminar nuestra visión, con lo que usted dice, ¿no? Con la utilización de esta herramienta tan importante que es la prospectiva, para poder elaborar y aportar en la elaboración de políticas públicas que no solamente tiendan a solucionar problemas actuales, sino que nos sirvan como una herramienta para lo que se viene adelante. Usted bien decía, el tema de la pandemia, si bien nos ha agarrado al mundo entero en curva, por decirlo de una forma muy común, creo que nos está enseñando que hay determinados temas como el tema de la salud, por ejemplo, en el que debemos trabajar con una visión a futuro, ¿no? Y trabajar estas políticas precisamente haciendo uso de estas herramientas. Eso es, doctor. Gracias. Gracias, Noelia. Qué gusto de verla después de mucho tiempo. Un placer y gracias por tus conceptos. Muy amable. Fernanda, creo que quería participar. Sí, adelante. Adelante, adelante. Doctor, buenas noches, estimados colegas. Bueno, este concepto de prospectiva es primera vez que la estoy desarrollando. Es bastante interesante, es un instrumento bastante técnico, ¿no?, por todas las consideraciones que usted nos ha mencionado. Y apoyando también un poco a lo que menciona la compañera Noelia, el problema es estructural desde los gobiernos, tanto a nivel central y a nivel municipal, ¿no?
siempre están defenestrando gestiones pasadas, viendo qué hacer daño y cómo encaminar esta situación, tratando de cubrir sus propios errores, ¿no? Para mí sería importante que este proceso de la prospectiva sea implantado tanto a nivel central, a nivel departamental y municipal. Deberíamos buscar una norma, un principio legal, un criterio técnico que nos permita. Para mí, la verdad, este instrumento me ha abierto muchas perspectivas. No la conocía, pero ahora viéndola un poco más de detalle, se me ha prendido muchas luces, ¿no? Entonces, sería muy interesante, doctor, que podamos ver algún mecanismo de que esto sea estructurado. Porque de nada va a servir que hagamos proyectos, hagamos consideraciones, si desde abajo no cambiamos la situación, ¿no? Para mí, eso sería lo fundamental, doctor. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Mire, lo primero que podemos hacer, que yo sugeriría, ustedes tienen que terminar con una tesis seguramente a futuro, ¿no es cierto? Y tengo un estudiante, una brillante estudiante aquí en La Paz de la Universidad de Economía, que está haciendo su tesis de prospectiva y eso para el ámbito también de la gestión pública, ¿no? Entonces, lo primero, creo yo, es tenemos que generar cultura de la prospectiva. Es lo primero que tenemos que hacer en Bolivia, sensibilizar a la gente, ¿no? Hacerle ver, como ustedes decían, ¿no? Ya nos olvidaremos del pasado, ya, historia. Volcaremos la mirada al futuro. Que nuestra mirada sea proactiva, sea una mirada compleja, una mirada holística, integral, una mirada generosa al futuro, ¿no? Y tomemos previsiones para el futuro. ¿Saben qué? El resultado de ese ejercicio que he hecho el 2014 de la perspectiva, ¿saben en qué ha terminado? Les voy a decir, y no quiero ser fatalista ni nada, ¿no? Hasta el 2020 va a haber un conflicto bélico a nivel sudamericano por el tema de los recursos naturales. O sea, eso es lo que ha dicho la perspectiva. Imagínense. Y ¿saben qué? Me he puesto a estudiar el tema de por qué, por ejemplo, los países están potenciando bélicamente en ese escenario, en ese rango, ¿no? Por ejemplo, Chile ha promulgado una estrategia nacional de defensa al 2025, en la que ha declarado Piñera en su anterior gobierno que Chile debe ser la primera potencia bélica de Sudamérica el 2025. Brasil lo mismo, o sea, todo el mundo, ¿no? O sea, debe ser por algo. Pero bueno, nos abstraeremos de este tema, digamos, bélico. Veremos el tema de salud, veremos el tema de educación, veremos el tema de, no sé, del medio ambiente. Oye, miren, si las cosas siguen como están, por ejemplo, ¿no? Esa explotación irracional que hay de recursos naturales en Bolivia. Si no le ponemos cotos, a ver, hagamos un escenario de medio ambiente en Bolivia el 2025. Ay, terrible, ¿no? A ver, cedo la palabra, por favor, alguien más que quiera participar. Está interesante el debate, está muy enriquecedor, les agradezco mucho. Adelante. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente. De acá de San José Chiquito le saludo. ¡Qué lindo! Bien. Sí, la verdad que un placer, doctor, escucharlo. Este concepto de la prospectiva, la verdad, es nuevo. Recién yo lo estoy escuchando. Y la verdad que me parece muy importante porque es una nueva herramienta que, como dice usted, nos permite pensar en el futuro para desarrollar políticas que vayan a adelantar, solucionar los problemas que se pueden dar. Acá en San José en particular tenemos muchas cosas, digamos, ¿no? Usted hablaba de los incendios forestales, del problema del agua. Nosotros somos una zona de bastante sequía, por eso se dan los incendios forestales acá. Habría que adelantarse de aquí 5 o 10 años, pensar en el futuro, cuál va a ser el problema de solucionar el agua aquí en el municipio. Ese es un factor importante y es una propuesta que escuchamos de algunos candidatos también, ¿no? Ahora que estamos en la parte de las campañas políticas. Pero la verdad que no piensan en esta manera, digamos, ¿no? Pensar en la perspectiva de idear un escenario que de aquí 5 o 10 años, ¿en qué vamos a estar? Y la verdad que esta es una herramienta muy importante y que voy a tratar de sacarle el mayor provecho, doctor, para poder aplicarlo, ¿no? En el contexto. Igual en el ámbito de la salud, me parece muy importante. Yo quisiera trabajar con un grupo de compañeros que tengamos sobre mi municipio, que la verdad que lo conozco muy bien, porque hemos desarrollado muchas políticas buenas acá en San José. Y la verdad, eso me
sería muy importante para mí, para que podamos compartir una realidad que tenemos acá con los compañeros y con usted mismo, ¿no? Gracias, Dagner. Un saludo a la Chiquitanía, pues un lugar que yo amo entrañablemente. Yo he caminado mucho por la Chiquitanía, en Puerto Suárez, todo eso he estado por allá mucho tiempo y una parte importante de mi vida he estado por allá y yo realmente amo ese lugar, todo mi cariño. Y ojalá que sea así como usted dice, ¿no? Miren, yo en la estrategia hay un concepto que se llama la gran estrategia, que es la verdadera estrategia, ¿no? Y a veces la estrategia la tiene oculta, ¿no? ¿Y saben cuál es mi gran estrategia en este módulo? Tal vez compartir un poquito las técnicas, ¿no? Sí, los métodos, hacer un ejercicio, ¿no? Sí, ¿no? Que llevarlos a una práctica. Pero mi gran estrategia, colegas, es sensibilizarlos con respecto fundamentalmente a el futuro, ¿no? Ese es mi primer mensaje, ¿no? O sea, la importancia de que nosotros tengamos que ver el futuro, no solamente del país, veremos la familia, veremos nuestro barrio, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, esto de, como les digo, esta es una herramienta que debe ser. Y en la medida en que yo logre sensibilizarlos a ustedes, seguramente con la bendición de Dios, cuando ustedes terminen su maestría y estén ocupando algún cargo o estén en este momento ocupando algún cargo público importante, sean portadores de este mensaje, ¿no? Y cambiemos el discurso, ¿no? Como ustedes decían, ya no veremos atrás, ya, la pelea, por favor, no veremos el futuro. Me ha apasionado Francis Fukuyama. Hace unas semanas leí un artículo que lo publicó en la Argentina. Él decía, pues simplemente, hace mucho tiempo, ha escrito un libro maravilloso y decía, la crisis es una oportunidad. Y lo que escribió en un artículo en una revista argentina hace unas semanas, Francis Fukuyama, ha sido fatal. Y decía de que el COVID es políticos proactivos y va a ser una catástrofe para aquellos que no sean proactivos, ¿no? Bueno, esa es la idea de Francis Fukuyama. A ver, alguien más que nos pueda decir, tenemos unos minutos más, el debate está fabuloso, me encanta la temática. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Loida Flores. Yo radico en el municipio de Antequera, en la ciudad de Ondes, en el departamento de Oruro. Me parece muy interesante eso de la... Este es un municipio minero y más que todo lo que hace usted se ha referido al medio ambiente. Este municipio, autoridades desde la época del imperio, o sea, desde que eran colonias, y mira, hasta hoy día solamente se ocupan en sacar, y así el municipio no ve, una vez que se acaba la minería, no estamos bien en perspectiva, como usted dice, no, lo futuro, ¿de qué va a subsistir este municipio? O sea, me parece muy interesante, porque ahorita siguen la explotación del mineral, siguen sacando, y no vemos otra forma, otra alternativa de qué vamos a vivir después en el municipio. Vean, ¿no? Dan soluciones ahora que, como dice el otro compañero, que están en campaña electoral, traer como la ciudad de Yayagua, ¿no? Traer alguna universidad así para por lo menos tener algo de vida, pero así, a lo prospectivo, lo que usted dice, no estamos pensando qué va a ser de nosotros en la minería. Esa sería mi intervención. Gracias, Loira. Le agradezco mucho por su concepto. Miren, usted ha sido muy precisa, ¿no? Y ha sido bien certera en lo que estamos pensando. O sea, mi mensaje, distinguidos colegas, es ese, ¿no? Ya tenemos que comenzar a ver el futuro, ¿no? Y nos tenemos que apurar. Miren como lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? O sea, ya no podemos tener una segunda, no la llamaremos derrota, ¿no? Pero, o sea, hasta nos podrían derrotar, pero que no nos obligue. Está muy interesante y les agradezco mucho por sus participaciones. A ver, un poquito para... ingeniero, una consulta. Adelante. Una consulta. Sí. Bueno, uno comentar sobre la importancia de la perspectiva. Creo que algo importante también para este sistema, para este nuevo enfoque, sería el conocer la información, ¿no? Conocer la mayor cantidad de información para poder pretender
estar preparado en el futuro y tener buenos planes de contingencia, ¿no? Yo creo que la información es algo vital, por un lado, para el tema de la prospectiva. Segundo, consultarles sobre la conformación de grupos para el trabajo, si ya está definido en la plataforma o va a ser por afinidad o cómo va a ser eso. Gracias, Alejandro. Qué bien que ha tocado ese punto porque me ha dado pie justamente para lo último que iba a hablar y que era importante. Bueno, yo he solicitado una instrucción allá y me han indicado que los grupos debían conformarse. Nosotros lo hemos hecho ya. Entonces, ya están conformados los grupos, son de 8 personas. Y la primera tarea, la primera actividad evaluativa, que es hasta la siguiente semana, por grupos, es justamente lo que decía Alejandro. O sea, ustedes deben elegir un municipio. Como dijo Dagner, podría ser de la Chiquitanía, yo estaría feliz que sea de ella, ¿no? Me encantaría que sea su grupo por lo menos. Elijan un municipio pequeño, un lugar que alguien que tal vez viva por allá y tenga conocimiento del lugar. No uno grande, ¿no? Porque es complicado. Y dedíquense a buscar información, como decía Alejandro. Así está la tarea y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, ustedes asumen el rol, fíjense, este es el ejercicio. Asuman ustedes, pónganse en situación de que son autoridades del gobierno municipal de San José de Chiquitos, como Dagner, ¿ok? Y esta semana capturen información, obviamente del internet, ¿no? O sea, no tienen que ir al municipio, ¿no? Y vean, a ver, cómo está el municipio, qué cantidad de infraestructura hospitalaria tiene cantidad de médicos, tiene UTIs, tiene ambulancias, no sé, todo lo que tenga que necesitarse para dar una ayuda en cuanto a los indicadores. He facilitado una guía de indicadores justamente de salud frente al COVID. Ustedes pueden, la tarea hasta la siguiente clase es recopilar información. O sea, en el caso de Dagner, todos vamos a ser de San José de Chiquitos, ¿no ve? Y nos pondremos que somos del municipio de San José de Chiquitos y juntamos toda la información, ¿ok? Entonces elijan un municipio así pequeño. Y yo les digo, colegas, yo sé que van a tener alguna dificultad, por ejemplo, en el tema de los expertos. Bien, es un ejercicio académico este, ¿no? Entonces, busquen gente que los quiera colaborar, algún amigo profesional. Yo recomiendo que sean equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? A ver, que haya dos médicos, un educador, un abogado, no sé, y que sea nuestra muestra de expertos. Obviamente, mi intención es de que en este ejercicio se apropien ustedes del instrumento, ¿me entienden? ¿Verdad? Tengan una primera experiencia. Ya cuando tengan que llevarlo ya, cuando sean alcaldes, ¿no? De San José de Chiquitos, de Puerto Suárez, de cualquier lugar de allá, ¿no es cierto? Ya conformarán un equipo con presupuesto, harán realmente un trabajo, ¿no? Como tiene que ser con todas las formalidades, ¿no? Pero mi intención, como les dije, mi gran estrategia es sensibilizarlos, sembrar en ustedes la semillita, distinguidos colegas, de la necesidad de ver el futuro. Yo estaría, ¿no? Siempre la historia de Bolivia particularmente ha valorado a nuestros grandes líderes visionarios. Oye, ¿cómo ese mariscal Andrés de Santa Cruz nos ha llevado a ser la primera potencia de Sudamérica, ¿no? Qué capo, ¿no? Un líder totalmente visionario, ¿no? ¿Cómo se conoce y valora la historia? Al proactivo, al visionario. ¿Y saben qué es lo que hemos hecho en la primera hora, distinguidos colegas? Hemos aprendido un método para ser visionarios, que es el Delphi. Y había habido, les cuento, programas, había habido 17 horas. informáticos, había habido, y les he pasado bibliografía, vean ustedes, ¿no? Una serie de elementos y metodológicos que ustedes ya con más calma pueden explorar y pueden aplicar allá en sus municipios. Entonces, me piden a mí que hable de estrategia en la exam. Entonces tengo que hablar de visión, tengo que hablar de futuro, porque si no hago eso, distinguidos colegas, estaríamos hablando del pasado, como dijo ese señor del Perú, ¿verdad? Y ya no necesitamos nosotros. Bueno, la historia, alguien, esto más les diré, alguien me dijo una oportunidad en la universidad, ¿no? A ver, ¿qué es la historia? Define la historia. Y una respuesta de una persona muy sabia dijo, ¿no? Es un profeta viendo el pasado. ¿Qué ha pasado, no? O sea, está viendo lo que le ha pasado al país para proyectar el futuro. Pero aquí la variable clave siempre es el futuro, ¿no? La necesidad que tenemos nosotros de pensar y de pensar en lo que va a venir, lo que puede venir.
y simplemente, colegas, estar preparados de la mejor manera. Miren qué sencillo, ¿no? O sea, pensaremos qué nos puede pasar, pero metodológicamente, científicamente, no pensaremos así, ¿no? Como sea, ¿no? Pensaremos científicamente lo que nos puede pasar y nos preparemos para eso. Colegas, ha sido un placer conocerlos. Ya saben, mi nombre soy Pedro Valcarce, desde La Paz, desde Achimani, el Valle del Tigre, campeón. Un cariñoso saludo y abrazo para todos ustedes. Ha sido un honor estar en esta primera clase con ustedes. Espero haber colmado sus expectativas. Les prometo que la siguiente clase va a estar mucho más emocionante, mucho más clase. Voy a traer mucho más herramientas top para que podamos generar una nueva visión de la estrategia y de la planificación. Un placer, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Cuídense, por favor, mucho. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. ¿Cómo vamos a conformar los grupos? Ya están los grupos conformados. La tarea ya está claramente especificada. Cualquier duda que tengan por el WhatsApp me consultan y estoy a disposición. ¿Ya? Ya está todo en la plataforma. Gracias. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Por favor, doctor, para cualquier consulta, no se olvide. Estoy a la orden. Cualquier cosa, por favor, para mi WhatsApp. Gracias, buenas noches. Listo, un abrazo.